Descubre 5 verdades impactantes y transformadoras reveladas tras la muerte sagrada de Moisés. En el monte Nebo, Moisés, el gran líder de Israel, miraba la tierra prometida que había anhelado por tanto tiempo. La tarde comenzaba a caer y el sol se escondía tras las colinas, tiñendo el cielo con tonos dorados y púrpuras. Era un momento de reflexión profunda, donde el recuerdo de los años de sufrimiento en el desierto se entrelazaba con la esperanza de un futuro en la tierra que Dios había prometido a sus ancestros. Allí, en ese lugar apartado, el Señor le reveló que su tiempo había llegado, que no cruzaría el Jordán. Con una voz llena de sabiduría, sostuvo ante su pueblo las leyes de Dios, recordándoles las maravillas y pruebas que habían enfrentado. La carga sobre sus hombros era pesada, pero Moisés se mantuvo firme en su fe. La narración no menciona lo que ocurrió en ese instante, pero se puede sentir la intensidad de la transición que se estaba gestando. Así, al caer la luz del día, Moisés murió, en la cima del monte, y Dios mismo lo sepultó en un valle de Moab, más allá de Bet-peor, sin que nadie supiera el lugar de su sepulcro. El pueblo israelita enfrentaba la abrumadora tristeza de perder a su líder. Las lágrimas se mezclaban con el polvo del desierto mientras los corazones se llenaban de temor y confusión. Pero de esta partida, una primera verdad comenzó a revelarse: el llamado de Dios no culmina con la muerte de un líder, la promesa se mantiene. A pesar de su dolor, Israel entendió que la misión debía continuar. Su fe, por la que tanto habían luchado, no podía morir allí con Moisés. Durante el duelo, la tensión creció. ¿Quién los guiaría ahora hacia la tierra prometida? Emergiendo de entre ellos, la figura de Josué, hijo de Nun, comenzó a brillar. Él había sido el asistente cercano de Moisés, un guerrero experimentado que había presenciado los milagros de Dios. En este momento crítico, Dios se dirigió a Josué: levántate, y pasa este Jordán. Aquí se encuentra la segunda verdad: la fortaleza de Dios se manifiesta en quienes están dispuestos a levantarse y enfrentar lo desconocido. El pueblo escuchó estas palabras y, aunque aún apesadumbrados, un atisbo de esperanza comenzó a surgir en sus corazones. Se dieron cuenta de que tenían una responsabilidad que recaía sobre ellos: debían recordar el pacto con sus antepasados y avanzar. Esta vez era diferente. El futuro que deseaban no dependía de la sombra de Moisés, sino del Dios que siempre los había guiado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, mientras los israelitas se preparaban para cruzar el Jordán, una nueva dirección comenzaba a emerger. La tercera verdad era evidente: Dios siempre provee nuevos líderes en tiempo de necesidad. Josué, con una fe inquebrantable, se levantó para guiar al pueblo. Con cada paso que daban hacia la tierra prometida, una cuarta verdad se hacía presente: cada cierre trae consigo un nuevo amanecer. La promesa de Dios se mantenía viva, la transición de un líder a otro era parte de su plan inmutable. Mientras miraban hacia la tierra que Dios había prometido, el eco de la fidelidad de Yahvé resonaba en sus corazones, infundiéndoles la certeza de que, aunque se enfrentaran a desafíos, la guía divina siempre les acompañaría. Así, el pueblo de Israel, con sus corazones llenos de esperanza y valientes ante lo incierto, estaba listo para avanzar hacia su destino, donde el futuro aguardaba lleno de promesas. El sol aún iluminaba la llanura, y el pueblo de Israel se congregaba a las orillas del Jordán, un río que separaba su presente del destino prometido. La inquietud era palpable en el aire, mientras las aguas corrían con un murmullo constante,
como si susurraran secretos antiguos. Josué, llenándose de valor, alzó su voz, y la multitud se calló, prestando atención, pues sabía que su líder estaba decidido a guiarlos en esta nueva jornada. Estad firmes y contemplad la salvación del Señor que Él hará hoy con vosotros, proclamó Josué, recordando las promesas de Dios que resonaban a lo largo de generaciones. Con su palabra, encendió la chispa de la fe en los corazones atribulados. Mientras tanto, Dios, en su infinita sabiduría, habló a Josué en un susurro transformador. Hoy comenzarás a hacer grande a ti mismo a los ojos de todo Israel, y sabrán que estaré contigo, como estuve con Moisés. La confianza del nuevo líder creció, y lo que parecía una tarea titánica comenzó a tomar forma en su mente. Era el momento de cruzar el Jordán, de dar un paso audaz hacia la tierra prometida. Poco a poco, el pueblo se acercó a las aguas del río, que rugían con un poder imponente. Era allí donde la fe de cada israelita sería probada. A la orden de Josué, los sacerdotes, portadores del arca del pacto, se acercaron al río, sintiendo la profunda expectativa del momento. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes toquen las aguas, el río se dividirá, les había dicho Dios. Los corazones latían con fuerza mientras el primer sacerdote, con su pie en el agua, obedecía la instrucción divina. Y entonces, sucedió lo sobrenatural, las aguas del Jordán comenzaron a cesar, formando un muro a la derecha, y el lecho del río quedó expuesto ante los ojos de toda la nación. Un silencio sagrado se apoderó de la multitud que contemplaba el milagro. Con un paso decidido, los israelitas cruzaron sobre la tierra seca, dejando atrás años de tristeza y anhelo. La quinta verdad revelada emergía entre ellos: cada acto de obediencia trae consigo la intervención divina. Mientras cruzaban, vivieron la danza de la fidelidad de Dios manifestándose en sus vidas, cumpliendo lo que había prometido. Una vez atravesado el río, al llegar al otro lado, una profunda revelación llenó el aire. Dios no solo les había permitido cruzar, sino que también les había hecho un recordatorio tangible de su poder. Josué instruyó a 12 hombres, uno de cada tribu, a recoger piedras del lecho del río, destinadas a erigir un altar a Dios, como señal para las futuras generaciones de lo que el Señor había hecho por ellos. Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, ¿qué son estas piedras?, vosotros les diréis: aquí secó el Señor las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis, así como lo hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó delante de nosotros. La historia de su liberación quedaría impregnada en el corazón de cada israelita, formando una conexión directa con su pasado mientras caminaban hacia el futuro. Mientras el pueblo se erguía ante sus nuevas realidades, Josué sintió el peso de la responsabilidad y la gloria divina en su tarea. Lo que aún no sabía, era que el camino hacia la promesa estaba lleno de pruebas y tribulaciones que moldearían no solo a un pueblo, sino también a un líder. Así, a medida que la multitud se dispersaba para comenzar una nueva vida en la tierra prometida, el cielo se oscureció levemente, y en la distancia surgió un eco solemne: por medio de batallas y desafíos, serás refinado, para que mi gloria sea revelada en ti. La culpa y la incertidumbre a menudo llenan el corazón humano, pero el propósito divino va más allá de lo que ven los ojos. ¿Qué nuevas pruebas aguardarían a Israel en esta tierra de promesas? ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en sus próximos pasos? Con la fe germinando en sus corazones, surgió un nuevo misterio: éramos testigos de un plan divino que aún no había terminado. La luz del sol comenzaba a descender, iluminando el horizonte con tonos dorados mientras Israel avanzaba hacia su destino. Una nueva esperanza brotaba en sus corazones, pero también una sombra de inquietud. Habían cruzado el Jordán, pero el camino hacia la tierra prometida estaba lleno de desafíos que aún no podían ver. Josué, mirando hacia el vasto territorio que se extendía ante ellos, sintió una mezcla de determinación y temor. Preparaos, porque mañana haré maravillas en medio de vosotros, había anunciado días antes. Estas palabras de Dios resonaban en su corazón, y, sin embargo, la responsabilidad de liderar este pueblo los pesaba como una cadena de hierro.
Mientras los israelitas empezaban a establecerse, Josué reunió a los líderes de cada tribu y les comunicó su visión: crearían un altar donde se recordaría el hecho milagroso de su cruce, pero también se prepararían para enfrentar lo que vendría. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, decía alzando su voz, y Dios ha enviado su señal, no solo para recordar su poder, sino también para prepararnos para la batalla que nos espera. El murmullo de la multitud se transformó en un clamor de dispensa y expectativa. Algunos recordaban el pasado esclavizador de Egipto, otros anhelaban las nuevas tierras ricas en promesas. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones, la incertidumbre latía. ¿Cómo enfrentarían lo que había detrás de los muros de Jericó? ¿Qué adversidades les esperaban en su conquista? Mientras tanto, en el campamento, surge una figura entre las sombras de los árboles: era Rahab, la mujer de Jericó, que había oído sobre las hazañas de Israel. Una fe audaz nació en ella, y decidió actuar. Con un corazón temeroso pero valiente, buscó la ayuda de los israelitas. Había hecho un pacto con ellos, no solo para salvar su vida, sino para ser partícipe de su gloria y de la liberación de su pueblo. Cuando conquistéis esta ciudad, recordadme, porque he creído en el Dios de Israel. Josué, ante esta revelación, vio una oportunidad divina en medio de la adversidad. El plan soberano de Dios empezaba a desenredarse, no solo por medio de la conquista, sino también en la redención de aquellos que estaban lejos de la promesa. ¿Quién puede estar contra nosotros si el Señor va delante de nosotros?, proclamó, infundiendo valor en el corazón de su pueblo. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparación. Los israelitas eran instruidos en la estrategia de guerra, fortaleciendo su fe a través de ejercicios de oración y unidad. El corazón de Josué ardía con un fuego que provenía del mismo Dios, y día tras día, él buscaba la dirección divina. De repente, el silencio en su alma fue interrumpido por un ángel del Señor, que apareció con una espada desenvainada. Soy el príncipe del ejército de Jehová. Los planes que tienes son grandes, pero hay un camino que debes seguir, proclamó la figura celestial. Nosotros seremos el escudo y la espada, pero necesita entender que la batalla es del Señor. Así, el pueblo se enteró de que la guerra no sería solo con las fuerzas de la carne, sino una guerra espiritual, donde la fe y la obediencia marcarían la diferencia. Josué comprendió que cada paso hacia adelante requeriría un acto de fe radical. Las palabras de Dios se repetían en su mente: no temas, solo confía. Se les hizo saber que las murallas caerían con un clamor, pero solo después de días de fe y piedad en la obediencia, y mientras el viento soplaba rápidamente, un sentimiento colectivo de expectativa y preparación comenzó a llenar a Israel. ¿Qué esperarían en la ciudad de Jericó? ¿Qué sorpresas guardaría Dios en este viaje hacia la liberación? El silencio que seguía al susurro divino les dejó con un eco palpable en el alma. Este sería un tiempo de prueba, un tiempo de fe renacida. Con cada corazón que latía, se revelaba que el propósito de Dios abarcaba no solo su liberación, sino la transformación completa de la identidad de Israel como nación. En ese instante de meditación, un nuevo misterio emergió: la victoria se encontrará en la rendición, y en la obediencia, su fuerza resaltará. Ahora, el pueblo estaba a un paso de descubrir lo que significaba vivir bajo la dirección divina, en un plan que apenas comenzaba a despegarse. Josué se levantó antes del amanecer, el alba apenas rasgaba la oscuridad. El campamento israelita aún dormía, sumido en un profundo silencio, mientras él se preparaba para lo que sería un día crucial. La misión que Dios había encomendado a su pueblo resonaba en su mente: conquistar Jericó. Recordaba las palabras del ángel, y entendía que el éxito dependería no de su fuerza militar, sino de su unión con el Señor. Al convocar a los líderes de las tribus de Israel, su voz era firme, pero en su interior había una lucha. Dios nos ha prometido esta tierra, y ha prometido que nos guiará. Pero debemos ser obedientes. A su alrededor, el murmullo de ansia se transformaba en un clamor de fe.
Cada hombre y cada mujer sabía que el llamado era hacia lo desconocido, pero también hacia la esperanza. Durante el día, se autorizó a los sacerdotes para que llevaran el arca del pacto, la manifestación del poder y presencia de Dios entre ellos. La nube que guiaba a los israelitas desde su salida de Egipto parecía ahora cubrir su camino, iluminando su trayecto hacia la victoria. Con sombras que se alargaban bajo los rayos del sol, el pueblo se organizó. Cada una de las tribus ocupó su posición, preparándose no solo con armas, sino con oración y adoración. Mientras los sacerdotes llevaban el arca, los hombres del ejército marchaban a su alrededor, y los sofares resonaban como trompetas del Altísimo. Era un acto de guerra singular, donde el sonido de la adoración precedía al lamento del enemigo. La ciudad de Jericó estaba ante ellos, sus altos muros se erguían firmes, pero Israel no veía solo la fortaleza de la ciudad, sino el poder de Dios que lo aguardaba detrás de las murallas. Josué sintió el eco de la voz de Dios resonar en su corazón: haced lo que he ordenado, rodead la ciudad durante 6 días, y al 7º día, gritaréis con todas vuestras fuerzas. Este era un método que desafiaba la lógica mediana de la guerra, y su fe era puesta a prueba. Un susurro de dudas invadió su mente, pero recordó la fe de Rahab, su confianza en el Dios de Israel, y esto reavivó su motivación. Los días pasaron. En la pacífica mañana del 7º día, un clima de tensión y expectativa embargó corazones. Esta vez, no solo marcharían, sino que liberarían un grito que, en su simplicidad, tendría como respuesta el poder de lo divino. Se prepararon y marcharon, dando vueltas alrededor de la ciudad, no una, sino 7 veces. Sus corazones latiendo al unísono, fueron rodeando el terror de Jericó. Al final del 7º recorrido, los sacerdotes tocaron los sofares con un aliento resonante, el sonido resonó como un trueno sobre las murallas. No fue solo un clamor de batalla, sino un clamor de adoración y obediencia. Todo el pueblo se unió en un grito de júbilo, una mezcla de fe y desesperación que atravesó el aire, y entonces, ocurrió lo impensable. Las murallas comenzaron a temblar y retumbar, como si el mismo suelo estuvieran respondiendo al poderoso acto de fe. Los muros de Jericó, fuertes y desafiantes, cayeron ante el poder del Dios de Israel. Eran las promesas cumplidas en acción, y la victoria vino con la obediencia radical de un pueblo unificado. Mientras los israelitas penetraban en la ciudad, la voz de Dios resonó en el corazón de Josué de manera poderosa: he entregado la ciudad en tus manos, así como prometí. Pero recuerda, lo que hagas aquí impactará por generaciones. De repente, la historia de Rahab, la mujer de fe, se entrelazó con la narrativa de redención. Su hogar, protegido, se volvió un símbolo de esperanza. En ese momento, se reveló un nuevo misterio: tu obediencia abrirá caminos para muchos, susurró el Espíritu. Con cada paso que dieron en la ciudad, la promesa de Dios se expandía más allá de lo que veían, desatando un plan que abarcaba no solo a Israel, sino al mundo entero. La conquista de Jericó no era solo un triunfo, sino el inicio de la transformación de un pueblo, y el eco de la gloria de Dios se escucharía por toda la tierra. ¿Cómo actuaría Dios? ¿Aún en los corazones de aquellos que no estaban bajo su autorización? La pregunta quedaba flotando en el aire, anticipando la revelación de su soberano propósito. La historia de Israel apenas comenzaba, y el camino estaba lleno de sorpresas divinas. A medida que los israelitas se adentraban en el desierto de Jericó, el estruendo de las murallas desplomándose aún resonaba en sus corazones. La victoria era palpable, pero en cada alma, el eco de la pregunta divina persistía: ¿qué más tiene Dios preparado para su pueblo? Josué, ahora líder de una nación renovada y fortalecida, se sintió pesado por la responsabilidad del llamado que se manifestaba en su vida. Con el arca del pacto a su lado, ascendía por la calle de la ciudad, sintiendo que el corazón de la liberación latía en cada paso que daban. A su alrededor, los guerreros celebraban la victoria. Sin embargo, Josué no podía deshacerse de la solemnidad que lo abrumaba. Se detuvo, y en su espíritu buscó la guía del Altísimo. Padre, este triunfo es tuyo,
pero muéstrame ahora, ¿qué harás con nosotros en los días por venir? Al caer la tarde, cuando el sol dorado se ocultaba en el horizonte, Dios habló a Josué de nuevo. He aquí, he entregado la ciudad a tus manos, mas debes dedicarla a mí. Todo lo que hay en ella es consagrado, reservado para el fuego. No te dejes seducir por su inmensa riqueza, porque cada conquista hace eco de la creación y del corazón de quien lo concede. Las palabras del Señor fueron nítidas y claras, pero en el corazón de Josué surgieron nuevas inquietudes. Los hombres y mujeres a su alrededor serían desafiados, no solo a conquistar físicamente la tierra prometida, sino a discernir la obediencia y el sacrificio. De repente, comprendió que el éxito de esta nueva etapa no solo dependería de la victoria en batalla, sino de la fidelidad a la palabra de Dios. Los israelitas comenzaron a explorar la ciudad caída. Con una mezcla de asombro y reverencia, las primeras sombras de la noche caían y revelaban un lugar que había sido totalmente reconfigurado. Sin embargo, en medio de la alegría y el júbilo, un hombre entre ellos, Acán, sintió la tentación erguirse en su corazón. A escondidas, miró una túnica babilónica hermosa y algunos objetos de oro, brillantes en su codicia. Incapaz de resistir el impulso, Acán tomó lo que sabía que estaba prohibido. El momento fugaz de alegría lo llenó, pero al instante, una niebla oscura cubrió su alma. Sin saberlo, esta decisión traería consecuencias devastadoras para el campamento. ¿Cómo podría la desobediencia de uno solo cargar sobre todos? El aire se tornó pesado y los cantos se desvanecieron, mientras la oscuridad del secreto se apoderaba de su espíritu, mientras la gloria de Dios descendía sobre el pueblo, Josué sintió en su interior una inquietud creciente. Al día siguiente, Dios le dijo, levanta a mi pueblo y prepáralos para la batalla contra Ai. Sin embargo, adviérteles que el pecado de Acán no puede ser ignorado, pues la desobediencia trae ruina. Con estos pensamientos en mente, se convocó al pueblo para presentar su próximo desafío. Con fe renovada, Josué habló con voz firme, estamos llamados a avanzar, pero debemos estar limpios ante el Señor. Cualquier mancha que soportemos puede ser la causa de nuestras derrotas. Sin embargo, los omens de la oscuridad comenzaron a asomarse. La duda sobre cómo avanzar cernía sobre el pueblo, y nadie parecía ser consciente de la sombra que se cernía en medio de ellos. La pregunta de cómo reaccionaría Dios al pecado escondido flotaba en el espíritu de la congregación. Días más tarde, en una reunión debajo de las estrellas, cuando el viento susurraba a través de las tiendas, la sombría verdad se reveló. El camino será largo y difícil, resonó en el corazón de Josué. Por tal razón, no solo se nos ha dado la victoria, sino también la advertencia de que en la fidelidad a Dios reside nuestra verdadera fuerza. La historia de Acán comenzó a desdoblarse con cada paso que el pueblo daba hacia Ai, dejando a Josué con un conflicto moral profundo. Un dilema se hacía presente: ¿podría el pueblo avanzar, aun con el peso del pecado no confesado entre ellos? Así, el oscuro misterio aseguraba profundizar su drama, como las decisiones equivocadas de uno podrían moldear el destino de muchos. La providencia de Dios continuaba en movimiento, y una nueva fase en la historia de Israel estaba a punto de hacerse realidad, con el sacrificio y la redención no solo al alcance de cada uno, sino de todos. Josué se dirigió a sus hombres con la firmeza de un líder llamado por Dios. Aquella misión, a pesar de la gloria, traía consigo una carga que apenas comenzaban a discernir. Escuchen, hijos de Israel, comenzó, su voz resonando con autoridad. El Señor nos ha dado la victoria sobre Jericó, pero hay algo que nos amenaza. Un pecado se ha levantado en medio de nosotros. Acán ha tomado lo consagrado, y la ira de Dios se ha encendido. Las palabras de Josué cayeron pesadas entre los hombres, miradas se cruzaron, inquietud emergió, y en el aire se sintió una tensión palpable. Sabían que la presencia de Dios estaba con ellos, pero también sentían la realidad del pecado que los acechaba. Hoy empacaremos nuestras armas, y mañana avanzaremos contra Ai, continuó Josué, pero debemos buscar al que ha errado.
Dios no nos permitirá llevar ese peso en nuestra propia gloria. Su voz resonó como un eco de la advertencia divina, y los corazones temblaban ante la revelación de un acto que podría condenar a muchos, en la quietud de la noche, mientras las estrellas titilaban como faros de esperanza. Acán se alejaba de la multitud. El brillo del oro y la túnica carmesí aún danzaban ante sus ojos. Aún después de haber escondido su tesoro maldito en su tienda, sentía un remordimiento creciente como un fuego que lo consumía. ¿Lo he perdido todo por un instante de avaricia? Reflexionó en voz baja. La oscuridad de su secreto lo envolvía, como un manto pesado que lo mantenía encadenado. Al amanecer, Josué se levantó antes de la salida del sol, buscando a Dios en oración. Señor, guíame en este momento incierto. ¿Cómo puede un solo pecado arruinar la victoria de una nación? La respuesta no llegó en voz, sino como un sentido profundo de dirección. Levanta a mi pueblo. Permíteme mostrar quién ha actuado con desobediencia. Fue la intromisión en su espíritu. Con voz esperanzadora, Josué hizo un llamado a toda la congregación. Venid, Israel, y preparemos nuestro corazón. Debemos presentarnos ante el Señor, porque la verdad ha de manifestarse. El pecado en nuestro medio es un veneno que infecta a todos. Un silencio reverente se asentó sobre ellos, y el murmullo de preocupación comenzó a brotar conforme avanzaban hacia el lugar del juicio. Las tribus fueron ordenadas por su linaje, las familias se alinearon, y finalmente, al llegar la hora desesperada, Acán fue señalado entre ellos como el ladrón del tesoro prohibido. Su corazón latía con una mezcla de miedo y vergüenza, mientras la mirada de todos caía sobre él, como si el juicio de Dios mismo estuviera franqueando la distancia entre el cielo y la tierra. Yo he pecado, confesó Acán, su voz temblorosa. Tomé del anatema, vi lo hermoso y quisiste llevarlo a mis manos, pero he traído ruina sobre nuestro pueblo. El terrible peso de su confesión resonó en cada corazón presente. Josué, sintiendo el gravísimo impacto de la desobediencia, supo que la decisión hacia la redención de Israel era imperativa. El juicio será justo, este pecado no puede ser tolerado sin consecuencias, anunció, llevando la condena al corazón del pueblo. Los israelitas sintieron la tristeza de la verdad, pero también comenzaron a entender que la pureza era esencial para continuar recibiendo la dirección de Dios. Sin embargo, mientras el pueblo procesaba el impacto de la caída de Acán, también notaron una sombra más oscura moviéndose entre ellos. La tensión alcanzó un punto crítico cuando, en la distancia, vislumbraron los límites de Ai. La pequeña ciudad parecía un gigante ante su fragilidad espiritual, un nuevo desafío que se cernía abrumadoramente sobre ellos. Las batallas no son solamente con espada, reflexionó Josué, sino con la integridad de nuestra alma. A medida que caminamos hacia ahí, debemos asegurar nuestras arcas, no solo contra la espada, sino contra el pecado que perfora nuestro corazón. Una revelación se alzó, y el cielo parecía resonar con el eco de su determinación. Así, el pueblo de Israel se preparó al amanecer, sus corazones aún pesados por la traición, pero al mismo tiempo iluminados por la promesa de un futuro más brillante si se mantenían firmes en su fe, y entonces, en el horizonte, la tierra prometida se alzaba ante ellos, aún llena de desafíos y promesas. ¿Cómo enfrentarían esta próxima ciudad? La respuesta no solo estaba en la estrategia del campo de batalla, sino en la súplica del corazón. Dios estaba a punto de manifestarse de una nueva manera. El sinónimo del éxito es la obediencia, resonó la voz divina en el corazón de Josué, mientras cada paso lo acercaba más a un vacío lleno de posibilidades. Una nueva revelación sobre el propósito del Señor se acercaba, esperando su momento. La historia de la redención de Israel apenas comenzaba a desvelarse, y el camino hacia la victoria era más que solo un campo de batalla, era un viaje hacia la santidad, hacia un futuro donde la gloria de Dios fluiría, incluso a través del pecado. ¿Estarían listos para afrontar el futuro que Dios les tenía preparado? Mientras el sol comenzaba su ascenso,
tiñendo el cielo con tonos dorados, el pueblo de Israel se reunió en la llanura que se extendía a las afueras de Ahí. La mañana, impregnada de un profundo silencio, parecía estar en espera de lo que estaba por venir. Josué, con un corazón que latía al ritmo de la incertidumbre, observaba las filas de hombres y mujeres que lo seguían, cada uno con su propia carga de temor y anhelo. Escuchen, oh Israel, pronunció Josué, su voz firme y reverberante. El Señor nos ha llamado a la batalla no solo con espadas, sino con un corazón puro y una fe renovada. Hemos aprendido con dolor que la desobediencia trae consigo consecuencias devastadoras. Ahora, debemos prepararnos para lo que el Señor nos ha prometido y limpiar nuestro corazón, porque Él no habitará en medio de un pueblo dividido. Las palabras calaron hondo, la multitud asintió, comprendiendo que la victoria sobre Ahí no dependía solo de su habilidad militar, sino de su relación con el Dios que los había guiado. La sombra de Acán aún se cernía sobre ellos, recordándoles la gravedad de los errores pasados, pero en cada rostro había un destello de determinación. Estaban decididos a avanzar, a superar las huellas de derrota. Pasaremos de este lugar al próximo, y cuando avancen las tropas, deben ir con la confianza de que nuestro Dios va delante de nosotros. Pero escuchen bien, las instrucciones del Señor son claras. No tomen nada de la ciudad, pues todo lo que quede en Ahí es consagrado para destrucción. La advertencia hacía eco en la mente de todos, un nuevo pacto de santidad se estaba forjando entre ellos, mientras los hombres se organizaban, Josué se retiró a un lugar apartado para buscar la dirección de Dios. Señor, tu siervo clama. Aumenta nuestra fe, guía nuestros pasos. ¿Cómo podrá esta ciudad, que nos observa como un gigante, sucumbir ante nosotros? La respuesta llegó en forma de certeza y paz. He aquí, he entregado a Ahí en tus manos. Con renovada confianza, Josué reunió a los guerreros. Partiremos a gran velocidad hacia Ahí, pero no enfrentaremos en combate. Simularemos una retirada. El pueblo de Ahí saldrá tras nosotros, y entonces, en la señal que Dios nos dará, cerraremos el paso con el fuego y la espada del cielo. La planificación se llevó a cabo con precisión, y mientras el mediodía se aproximaba, las tropas se movieron como un reloj en sincronía. Un grupo se posicionó en el oeste, mientras que el resto se retiraba hacia el desierto, provocando el engaño de su enemigo. El rey de Ahí, viendo la retirada, se sintió fuerte y campante. Creyendo en su victoria, ordenó a sus hombres que lo siguieran. Cuando los hombres de Ahí fueron atraídos hacia la trampa, Josué levantó su mano, señalando el comando divino. Ahora, gritó y, como un torrente que rompe diques, los israelitas que habían estado ocultos emergieron con fuerza, rodeando la ciudad en llamas. La sorpresa fue total, y el terror se apoderó del corazón de sus enemigos. La lucha fue breve, y la victoria de Israel fue segura. Pero a medida que el polvo se asentaba y el eco de las espadas perdía su fuerza, la mirada de Josué se desvió hacia las ruinas humeantes de Ahí. Con cada guerra ganada, el nombre del Señor es exaltado, pero nunca olvidemos que el verdadero enemigo está en nuestro interior. Que la memoria de Acán nos guíe a mantenernos firmes en nuestras promesas. Mientras la celebración comenzaba, una revelación concreta vino a su espíritu, reforzando la memoria de la lección aprendida. Quedaba por enfrentar otro desafío, uno que brillaba en la penumbra de la victoria. ¿Sería el pueblo de Dios capaz de mantenerse fiel y puro en medio de la prosperidad, o caerían nuevamente en la tentación? La historia de ellos no había terminado. Cada paso hacia la tierra prometida traía consigo nuevos peligros y nuevos propósitos. Entonces, mientras el sol caía, una nueva sombra se asomaba en la distancia, trayendo noticias de una alianza de reyes que buscaban su destrucción. La historia de la fidelidad de Dios al pueblo de Israel aún se está escribiendo. ¿Qué salida proveerá esta vez el Señor? Se preguntó con el corazón latiendo fuerte. Así, el viaje continuaba, y el cielo se oscurecía, esperando el despliegue del plan divino que con tanto fervor Josué aguardaba.
¿Serían capaces de recordar el poder de la unidad y la obediencia a su voz en el próximo enfrentamiento que les aguardaba? Mientras las sombras de la tarde se alargaban y el viento traía consigo un murmullo inquietante, Josué reunió al pueblo nuevamente. Les instó a prestar atención, pues una vez más la voz de Dios resonaría en sus corazones. Israelitas, comenzó, hemos visto la mano poderosa de Dios en medio de nuestras batallas. Ahora enfrentamos otro desafío, uno que podría sacudir el cimiento de nuestra fe. Los pueblos de la región han oído hablar de nuestras victorias y se han unido en un cerco. Ellos planean acabar con nuestra existencia. ¿Qué haremos ante una alianza tan formidable? Un estremecimiento recorrió sus filas. El eco de las palabras de Josué, cargadas de urgencia, despertó tanto miedo como valor. Sin un enemigo visible a su alrededor, el pueblo recordó las advertencias de Moisés, quien había hablado del peligro de la desobediencia. La lucha estaba más allá de las espadas y los escudos, era una guerra del espíritu, una prueba de fe. Así como el Señor nos dio la victoria sobre Ai, Él seguiría siendo nuestro refugio y fortaleza, continuó Josué, citando las promesas del Altísimo. Debemos buscar su rostro ardientemente, y en unidad levantarnos. No permitas que el temor disuelva nuestra alianza con Dios. Las palabras de Josué se convirtieron en un mantra, resonando en los corazones de los hombres y mujeres mientras se preparaban para lo que venía. Cada familia, cada guerrero, se arrodilló en clamores a Dios, implorando su guía y protección. Momentos de estructura y seriedad se entremezclaron con fervor y pasión. El Jehová que los había llevado por el desierto no había cambiado, su mano aún estaba sobre ellos. Con fervor renovado, Josué alentó a los líderes a que se unieran en oración. Que cada líder sacerdote y cada trueno de su voz traiga honra al Señor. El tiempo ha llegado para reafirmar nuestro compromiso a su pacto. Él se deleita en la unidad de su pueblo. Mientras el pueblo oraba, una nube oscura se cernía sobre los reinos alrededor. Nuestros enemigos están en camino, comentó uno de los espías que había sido enviado. No son solo guerreros, sino reyes. Se han unido para buscar nuestra destrucción. Vienen con una fuerza que podría ser inquebrantable, pero interrumpió Josué, tomando la iniciativa, ¿acaso no sabemos que nuestro Dios es más grande que cualquier alianza que la tierra pueda concebir? Recordemos lo que hizo al abrir el Mar Rojo y derribar a nuestros enemigos en el desierto. ¿Quiénes son ellos para desafiar al Dios viviente? Sus palabras tuvieron un poder electrizante que llenó el aire, haciendo eco del desafío fiel. El pueblo comenzó a responder con gritos de alabanza y adoración, aún en medio del peligro inminente. Sabían que la guerra era más que un campo de batalla. Era un conflicto espiritual. Los días que siguieron fueron de preparación y oración, el pueblo se dedicó a consultar al Señor. Se escucharon relatos de grandes guerras antiguas, de reyes caídos y promesas cumplidas por parte de Dios. En cada historia se alimentaba su fe, y los miedos empezaron a disiparse, reemplazados por una profunda esperanza. Mientras tanto, los reyes adversarios, convocando su consejo, trazaban estrategias para emboscar a los israelitas, ignorando la verdad que resonaba en el pueblo de Dios: no temáis, porque el Señor peleará por nosotros. Sin embargo, en las sombras, un mensajero había llegado a la dependencia de los enemigos, trayendo información que ponía en jaque todo el reto. Israel no es solo un pueblo común, tienen un Dios que les respalda. Piensen en lo que nos enfrentamos, murmuró, dejando caer el peso de su revelación. Al caer la noche, mientras las estrellas titilaban sobre el campamento de Israel, Josué sintió un suave susurro del cielo. Prepárense, oh mi pueblo, porque en el horizonte se aproxima un acontecimiento que cambiará el curso de la historia. La incertidumbre en su pecho se transformó en una reverente expectación. Sabía que el Dios de Israel no solo estaba presente en sus victorias, sino también en sus desafíos. ¿Qué nueva obra desplegará el Señor ante nosotros?, se preguntó Josué, mientras una luz opaca comenzaba a verse en la distancia. Lleno de fe, alzó su voz de nuevo:
que nuestros corazones se mantengan firmes y nuestros ojos fijos en el que todo lo ve, el desenlace aún está por revelarse. Con esas palabras, se preparaba para la batalla más grande que enfrentarían, una en la que la soberanía de Dios brillaría con claridad. Los días siguieron deslizándose entre la expectación y la preparación. El pueblo de Israel, unido y ferviente, no cesaba en su búsqueda del rostro de Dios. Así como los ancianos contraían sus manos al unísono en oración, el sonido del clamor se elevaba como un incienso agradable al Altísimo. La fe de cada israelita se convertía en un testimonio vivo del poder de Yahvé, su Dios, pero en el corazón de Josué había una inquietud. Mientras contemplaba el fuego del sacrificio ardiendo durante la noche, recordó las palabras de Moisés: el Señor peleará por vosotros, solo estad tranquilos, Éxodo 14:14. Sin embargo, el recuerdo de sus temores susurraba con la voz del enemigo: ¿quiénes son ustedes para confiar que Dios intervendrá una vez más? Una noche, mientras Josué estaba en oración, se le apareció el príncipe del ejército del Señor. Su figura era imponente y gloriosa, con una espada desenvainada que reflejaba la luz de las estrellas. ¿Eres de los nuestros o de nuestros adversarios?, preguntó Josué, electrizado y temeroso. La respuesta fue dura, pero clara: no soy de ninguno, sino que estoy al frente del ejército del Señor. He venido ahora. Josué 5, 13-14. En ese momento, Josué comprendió la magnitud de la misión que se avecinaba. ¿Qué dirá mi señor a su siervo?, inquirió con un reverente corazón, y la instrucción fue clara: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Éxodo 3:5. Al obedecer, una paz sobrehumana descendió sobre Josué, asegurándole que la batalla no era solo suya, sino del mismo Dios. Al día siguiente, Josué se levantó con determinación renovada y fue alabado entre el pueblo: he escuchado la voz del Señor, y en su fidelidad nos ofrecerá la victoria. Aquellas palabras encendieron los corazones de los israelitas. Se sintieron empoderados, unidos bajo el propósito divino. En unidad, comenzaron a marchar. Mientras tanto, cada rey de la alianza enemiga temía el avance del pueblo de Israel. Una sombra de inquietud cruzó sus rostros al enterarse del encuentro de Josué con la presencia del Señor. Nos enfrentaremos a un poder que no conocemos, aseguraban entre murmullos, concluyendo que su sabiduría no bastaría ante un adversario que contaba con el respaldo del Dios verdadero. Entretanto, en la mañana nublada de un nuevo día, el pueblo se preparó para una estrategia que lo llevaría al encuentro. A medida que avanzaban hacia la tierra prometida, la voz de Dios resonó: he aquí que yo entrego en tu mano a los cananeos. Deuteronomio 7:2. Pero aún había más. Era un plan que no solo traería victoria en la batalla, sino que tenía implicaciones eternas. En el clamor de su corazón, Josué entendió que el triunfo de Dios sobre sus enemigos no se limitaba a ganar campos de batalla, sino que apuntaba a la redención de un pueblo que debía ser luz a las naciones. Cuando finalmente llegó el día de enfrentarse a sus enemigos, el pueblo se arrodilló. Aquí estamos, Señor, clamaron al unísono. Guíanos, pues sabemos que en ti está la victoria. Y en aquel instante, el viento pareció detenerse, y el cielo se hizo eco de una respuesta que resonaría por generaciones. Los reyes cananeos, atrapados en su estrategia, no comprendían que eran meros peones en el tablero divino. Y así, mientras el pueblo se preparaba, un silencio místico envolvió el campamento. Estad atentos a la señal del cielo, murmuró una voz en la multitud. Josué, con su corazón latiendo a un ritmo de anticipación, sabía que aquello era solo el comienzo. El tiempo de nuestra liberación ha llegado, se dijo a sí mismo, abalanzándose hacia la batalla como quien abrazara la fe. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sentía que Dios estaba a punto de desatar un poder que cambiaría no solo su destino, sino el de todas las naciones. Así, mientras la tensión aumentaba, en el cielo, un sorprendente plan comenzaba a desplegarse. ¿Qué manifestación poderosa revelaría Dios en la inminente confrontación? ¿Cuál sería la respuesta celestial al clamor de su pueblo? La
Certeza de que Dios tiene un propósito que trasciende nuestra comprensión resonaba en el aire, llenándolo de una esperanza renovada y de un suspense divino, aguardando su tiempo de realizarse. El sol ya comenzaba a alzarse, vertiendo sus rayos dorados sobre el campamento de Israel, cuando Josué sintió un renovado fervor. La mañana era nueva, pero la carga de la misión que les esperaba continuaba pesando sobre sus hombros. Tras las visiones y promesas, sabía que el momento estaba cercano, el pueblo debía ser testigo de otra gran obra de Dios. Escuchen, oh Israel, comenzó Josué, la seriedad del desafío por venir había cobrado sentido a su voz. El Señor ha hablado y nos ha revelado nuestra victoria. No se trata solo de tierra ni de conquistas, se trata de un llamado a ser luz para las naciones, un testimonio del poder de nuestro Dios. Las tropas, con cada palabra resonando en sus corazones, se sintieron más firmes. Mientras los guerreros se preparaban para marchar, Josué se dirigió a Dios en oración, implorando guía y sabiduría. Señor, guíanos como siempre has hecho, muéstranos el camino que debemos seguir. Un silencio reverberante llenó el aire, y en la distancia, un susurro suave parecía provenir de los cielos. La paz que descendió lo envolvió, y comprendió que Dios estaba presente, listo para actuar. Con su mano extendida, Josué ordenó a las tropas diseminarse, formando un cuadrante. Alzando la voz, explicó el plan divino que los guiaría al éxito. Nos acercaremos a sus muros, y aunque parezca que luchamos con imposibles, recordemos quién combate por nosotros. Ese día, avanzaron hacia la ciudad de Jericó. El sonido de los corazones latiendo al unísono resonaba como un tambor de guerra, mientras los sacerdotes llevaban el arca del pacto, símbolo del compromiso y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La manifestación visible de su gloria acompañaba a los israelitas, y no solo ellos, pues las murallas de Jericó temían el nombre del Altísimo. Cuando estuvieron cerca de la ciudad, la estrategia que había sido revelada fue puesta en acción. Rodearemos la ciudad, ordenó Josué. Una vez, cada día, durante 6 días. Al séptimo día, rodearemos la ciudad 7 veces, y después de la séptima vuelta, gritarán con toda su fuerza. El pueblo escuchó con atención, sintiendo la presión del tiempo que se avecinaba, y comprendieron que las instrucciones desafiaban la lógica humana. Cada marcha era un acto de obediencia pura, así fueron días de expectativa y fe, y las murallas de Jericó se erguían aún más firmes. Pero, como estaba estipulado, en el séptimo día, el pueblo despertó con la esperanza del amanecer de una nueva victoria. Hoy se realizarán maravillas, recordó Josué, mientras se preparaban para la marcha final. Las palabras de un solo corazón resonaron entre ellos, el día había llegado. Con los sacerdotes liderando, comenzaron a rodear la ciudad, y con cada paso, la alabanza se elevó. Santo, santo es el Señor de los ejércitos, gritaban, dejando el miedo atrás, entregando sus corazones a la voluntad de su Dios. Al llegar a la séptima vuelta, el tiempo pareció detenerse. Cientos de miles de voces se unieron en un clamor: Dios es nuestro defecto. Dios es nuestra fortaleza. El cielo vibró bajo el eco de su fe, y entonces, como si el mismo suelo estuviera respondiendo, las murallas comenzaron a temblar. El despliegue del poder de Dios fue absoluto. Las murallas cayeron, y no sobre el pueblo, sino sobre el enemigo que había desafiante se erguía con soberbia. Seres celestiales parecían haber intervenido. En un instante de obediencia, la victoria fue alcanzada, y el eco de la fidelidad de Dios se escuchó en cada rincón de Jericó. El pueblo de Israel, atravesando las ruinas, se sintió desprevenido por el poder divino que rodeaba sus corazones. Josué, mientras contemplaba el derrumbe, reflexionó en su interior: cada acto de fe trae consigo la intervención divina. Y en ese momento de claridad, se dio cuenta de que la historia de redención de Israel estaba apenas comenzando a desvelarse en el escenario de la historia. Acercándose a Rahab, la mujer de Jericó a quien Dios había declarado como parte de su propósito, le recordó: tu fe ha sido salvación, no solo para ti, sino para todos nosotros.
será recordada por generaciones. Las palabras transmitían no solo gratitud, sino la promesa de que el plan de Dios seguía desplegándose, revelando siempre el propósito de redención. Sin embargo, mientras la nación celebraba su victoria, un nuevo misterio comenzó a llenarlo todo. Josué, viendo la tierra conquistada, sabía que podían enfrentar nuevos desafíos para mantener el pacto que habían hecho. Instintivamente sintió que este viaje hacia la liberación estaba lleno de promesas, pero también lleno de pruebas. ¿Qué otras pruebas aguardarán a Israel en la tierra prometida?, se preguntaba, como si el futuro aún levantara una cortina de misterio. La victoria no viene sin responsabilidad, meditaba mientras contemplaba el paisaje extendido ante sus ojos. ¿Serían capaces de conocer a Dios no solo en la victoria, sino también en la obediencia y en la fidelidad en los días que vendrían? ¿Qué nuevos aspectos de su poder se manifestarían mientras avanzaran por esta nueva tierra? Así, mientras el eco del triunfo resonaba, la certeza permanecía. El inmenso plan soberano de Dios siempre había estado en movimiento, y lo que pareciera ser solo el fin de una batalla, era en realidad solo el comienzo de una revelación que nunca dejaría de impactar sus corazones.